¿De verdad crees que eres un experto en la momia de 1999? Pues lamento decirte que estás muy equivocado. Olvídate de la comedia y los efectos especiales por un segundo. Detrás de las cámaras hubo un infierno de arena y peligro real que Hollywood intentó mantener en secreto bajo 7 llaves. Estamos hablando de que Brendan Fraser no solo actuó, sino que literalmente dejó de respirar en el set. Fue estrangulado hasta perder el conocimiento y tuvieron que reanimarlo de emergencia. Y la pobre Rachel Weisz tampoco se salvó, ya que tuvo que soportar que le lanzaran una lluvia de ratas vivas sobre el cuerpo para lograr una toma perfecta. Ni hablemos de los escarabajos, porque muchos eran asquerosamente reales. Hubo acrobacias mortales, y créelo o no, los camellos tenían un sueldo mejor que el de los actores extras. Te aseguro que estos datos oscuros cambiarán para siempre tu forma de ver esta cinta. Tienes el valor suficiente para abrir el prohibido libro de los muertos con nosotros. Ten mucho cuidado, porque hay verdades que queman al ser desenterradas. Para empezar, ¿sabías que esta joya de la aventura casi fue un renacimiento del cine de terror puro? Así es, los ejecutivos de Universal no buscaban un éxito masivo al principio. Originalmente planearon que La momia fuera una película de miedo de muy bajo presupuesto. Viajemos a 1987. Contrataron al legendario George Romero, el padre de los zombies, para escribir y dirigir una versión sangrienta al estilo Terminator. Su guión era una locura total, que incluía orbes de la muerte ancestrales y maldiciones tan potentes que derretían la carne de los protagonistas en pantalla. Pero claro, se les fue la mano con el gore. El concepto fue considerado demasiado violento y gráfico, así que el estudio se asustó y lo descartó por completo. El proyecto quedó atrapado en el limbo del desarrollo durante años, hasta que en 1997 Stephen Sommers propuso una idea brillante: olvidar el terror y hacer una aventura romántica al estilo Indiana Jones. Esa fue la clave mágica. Universal vio la luz al final del túnel y finalmente dio luz verde para arrancar la producción que todos amamos hoy. Sin embargo, no fue un camino fácil. El guión de Summers había sido rechazado por casi todos los estudios. Él tenía una visión clara de mezclar horror antiguo con acción, pero nadie le entendía. Tocó las puertas de los gigantes de la industria, Warner Bros., Paramount e incluso Disney, y todos le cerraron la puerta en la cara, rechazando el proyecto. Para los trajes y corbatas la idea era un desastre financiero, la consideraban demasiado cara, demasiado extraña y un riesgo que nadie quería asumir. Hay que recordar que en ese momento histórico revivir a los monstruos clásicos no era precisamente una apuesta segura para llenar las salas. No obstante, Universal, dueña del legado del clásico de 1932, decidió jugársela con un presupuesto de $80 millones y vaya si acertaron. La jugada fue maestra. La cinta recaudó más de $400 millones en todo el globo y dio nacimiento a una franquicia legendaria. Pero el éxito tuvo un costo físico altísimo. El rodaje en el Sahara fue una tortura brutal. Aunque en pantalla ves Egipto, en realidad estaban sufriendo en Marruecos, cerca de Erfoud y Oualessie y Ouarzazate. Son escenarios habituales para filmar desiertos, sí, pero esta producción, en particular, se transformó en un verdadero infierno en la tierra para el equipo. Las tormentas de arena no eran efectos especiales. Eran constantes, causaban retrasos interminables, destruían los decorados y hacían colapsar las estructuras del set. Hubo una tormenta tan violenta que sepultó andamios enteros y costosos equipos de iluminación bajo metros de arena, paralizando el rodaje por 2 días completos. El calor era insoportable, superando los 50 grados centígrados, y varios miembros del equipo cayeron por insolación, deshidratación y el miedo a picaduras de escorpiones y serpientes venenosas. La situación médica fue crítica. Al menos 3 personas tuvieron que ser evacuadas de emergencia en helicóptero al hospital durante los 3 meses de rodaje, y para colmo el equipo tuvo que comer comida llena de arena durante semanas. El viento no daba tregua, era un enemigo implacable que atacaba día y noche sin descanso.
Por más que los cocineros intentaran proteger los alimentos, la arena se metía en todo, en el café, el pan y hasta en envases sellados. Bromeaban diciendo que la ensalada crujiente nunca fue tan literal. Tenían que comer bajo carpas improvisadas intentando protegerse, pero el desierto marroquí es implacable y se colaba por todos los rincones. Brendan Fraser recordaba con horror que masticaba sándwiches que sabían a pura playa, mientras Rachel Weisz bromeaba diciendo que su té tenía más textura terrosa que sabor. Esa dieta forzosa de comida arenosa se convirtió en un chiste recurrente y en el símbolo del sufrimiento compartido para sacar la película adelante. Y por si fuera poco, casi incendian todo el estudio por culpa de un objeto de utilería, el famoso e icónico Libro de los Muertos. Este libro, fabricado con una resina ligera y pintado para parecer cuero antiguo, resultó ser tan inflamable como si estuviera hecho de gasolina. Durante una escena en los estudios Shepperton con antorchas reales, un especialista cometió el error de dejar caer un trapo ardiendo demasiado cerca del libro. Fue cuestión de segundos para el desastre. El calor prendió el borde del objeto y una columna de humo negro comenzó a llenar el set rápidamente. Todo el mundo entró en pánico y los miembros del equipo corrieron con extintores en mano deteniendo la filmación de inmediato para salvar el día. Afortunadamente nadie resultó herido y el daño fue mínimo, pero el inspector de incendios se puso furioso e impuso medidas de seguridad extremas para el resto del rodaje. Ese pequeño accidente estuvo a punto de frenar la producción durante varios días, lo que hubiera costado una fortuna en pérdidas. Pero lo más loco es esto: los actores tenían un seguro especial contra secuestros. Debido a que rodaban en zonas remotas y políticamente inestables del Sahara Universal, no quiso correr riesgos. El estudio pagó en secreto pólizas millonarias de seguro contra secuestro y rescate para todo el elenco principal. Lo curioso es que Brendan Fraser ni siquiera se enteró de esto hasta que terminaron de filmar. Fue una revelación impactante, como si le dijeran: por cierto, si te raptaban, teníamos cubierto tu rescate. Una locura total. Me quedé helado cuando me lo contaron, recordó el actor en una entrevista años después. Su compañero Oded Fehr se lo tomó con más humor, bromeando que su póliza valía solo unos $35,000, asegurando que los camellos probablemente estaban mejor asegurados que él. No era ninguna broma. Convoyes con guardias armados hasta los dientes escoltaban al elenco y recibían charlas de seguridad militar antes de cada desplazamiento. Prepárate para sentir escalofríos porque aquí no hubo efectos digitales, usaron plagas vivas y coleando. De hecho, una de las escenas más repugnantes fue totalmente improvisada. Imagínate el horror de Rachel Weisz cuando, en plena grabación de La Cámara de los Escarabajos, el director Stephen Sommers decidió soltarle un ejército de ratas reales sin avisarle de nada. La actriz confesó que fue una pesadilla, simplemente aparecieron con las jaulas y dejaron que los roedores corrieran libremente sobre su cuerpo. Esa tortura no estaba en el guión original. A Steve se le ocurrió esa misma mañana para obtener una reacción genuina de terror. Y por si fuera poco, las langostas también eran auténticas. Tuvieron que drogar ligeramente a algunos insectos e incluso pegarlos con adhesivo especial a la ropa de los actores para lograr esos primeros planos tan impactantes. Aunque había un equipo de expertos controlando a los animales para que nadie saliera herido, el asco y la repulsión que ves en las caras de los protagonistas son 100% reales. Pero no todo fue sufrimiento. Sommers llenó la película de pequeños secretos y cartas de amor al cine para los más observadores. El director es un fanático declarado de las películas de monstruos de la vieja escuela y se aseguró de esconder referencias en cada oportunidad que tuvo. Por ejemplo, cuando Imhotep aparece por primera vez en todo su esplendor, la iluminación y su postura copian exactamente la entrada legendaria de Boris Karloff en la cinta de 1932. También incluyeron el clásico Grito Wilhelm, ese efecto de sonido icónico, justo cuando los Medjay lanzan a uno de los exploradores americanos por el precipicio. Esos son los detalles que demuestran el cariño detrás de la producción.
Fíjate en el cofre del libro de los muertos adornado con escarabajos. Es un diseño casi idéntico al que usaron en la clásica película La mano de la momia. Somers incluso vistió a los extras con túnicas que recuerdan a las sectas de los años 30. Pero hablemos de la bestia de la actuación. Brendan Fraser hizo sus propias acrobacias. Fraser no solo actuó, sino que se dejó la piel y la salud para convertirse en la encarnación viva de Rick O'Connell. Se negó a usar dobles en la mayoría de las tomas, desde duelos de espadas y caídas brutales, hasta persecuciones a alta velocidad en camello y peleas a puño limpio. Lamentablemente, esa dedicación le pasó una factura física impagable que arrastró durante años. Mucho tiempo después, Fraser confesó que el rodaje de La momia y sus secuelas destrozó su cuerpo. Sufrió lesiones graves en la columna, necesitó una rodilla artificial y dañó sus cuerdas vocales. En una entrevista con GQ en 2018, reveló el calvario. Pasé 7 años entrando y saliendo de quirófanos y hospitales para repararme. A pesar del dolor crónico, él siempre dice con orgullo que valió la pena el sacrificio para regalarnos una aventura que se sintiera auténtica. Pero la cosa se pone peor. Brendan Fraser estuvo literalmente muerto en el set de grabación. Sucedió durante la escena de la horca, una anécdota que pone los pelos de punta a cualquiera que la escucha. Fraser quería que se viera real, pero el mecanismo de seguridad falló catastróficamente. La soga se apretó de verdad alrededor de su cuello, cortándole el suministro de oxígeno por completo. El actor quedó inconsciente y estuvo clínicamente ido durante casi 20 segundos antes de que alguien se diera cuenta de que no estaba actuando. El pánico se apoderó del set y sus compañeros corrieron a reanimarlo mientras esperaban a los servicios de emergencia. Stephen Sommers reconoció después que se puso blanco como un papel al ver que su protagonista no reaccionaba. En el show de Kelly Clarkson, Brendan bromeó nerviosamente sobre el incidente diciendo: "Técnicamente me mataron durante 18 segundos. Lo más macabro es que esa toma existe y casi la dejan en el montaje final. Además, parece que la maldición los perseguía porque una tumba real casi los aplasta en Egipto". Antes de empezar a rodar, el equipo de producción viajó a Egipto para documentarse y visitar lugares históricos. Entraron en varias tumbas antiguas buscando inspiración para copiar la arquitectura y los jeroglíficos a la perfección. Pero en el oasis de Dakla la suerte casi se les acaba. Según los informes, un asistente pisó donde no debía en un sitio muy inestable. El simple impacto de sus pasos hizo vibrar la estructura, provocando que un muro de arenisca milenaria se agrietara y colapsara a centímetros del grupo. De milagro nadie salió herido, pero el susto fue tan grande que cambiaron todos los planes. Tras ese incidente, Universal prohibió terminantemente entrar en ruinas inestables y decidieron construir réplicas seguras en el estudio para los interiores. Y si crees que en el estudio estarían seguros, te equivocas. Un terremoto real sacudió la filmación en Inglaterra. Estaban rodando interiores en los estudios Shepperton en Surrey, cuando el suelo comenzó a moverse violentamente bajo sus pies. Ocurrió el 22 de septiembre de 1998. Un sismo de magnitud 3.6 golpeó la zona. Fue uno de los temblores más fuertes registrados en esa región en toda la década, tomando a todos por sorpresa. La sacudida fue tan fuerte que movió los focos y los decorados en plena toma. Brendan Fraser bromeó diciendo: "Parece que Imhotep ha llegado a Londres". Aunque no hubo heridos, el equipo se quedó con una sensación muy extraña, como si la temática de la película estuviera invocando mala energía. Tuvieron que detener la producción el resto del día para que los ingenieros revisaran que el techo no se les fuera a caer encima. Por cierto, ¿sabías que el rugido de la momia es una mezcla imposible de animales? Para crear ese sonido aterrador de Imhotep, el diseñador de sonido, Leslie Schatz, no quiso usar simples efectos de computadora. Buscaba algo visceral y antiguo. La solución fue crear un cóctel sonoro con grabaciones de bestias reales. Mezclaron la potencia de un león, la ferocidad de un tigre
el siseo amenazante de un caimán y, curiosamente, el gemido de un camello ralentizado para darle profundidad. Schatz bautizó a su creación como un Frankenstein de audio, y vaya que funcionó para darnos pesadillas. Para conseguir ese rugido espeluznante que te hiela la sangre, los ingenieros de sonido no se limitaron a subir el volumen. Mezclaron unos graves retumbantes con una reverberación tan bestial que la voz de Imhotep dejó de parecer humana para convertirse en una pesadilla auditiva de otro mundo. Lo que la inmensa mayoría del público ignora es que técnicamente estaban escuchando un coro infernal de bestias salvajes superpuestas cada vez que el villano abría la boca para gritar en la gran pantalla. Entre toma y toma el elenco convirtió la hidratación en una especie de comedia de supervivencia. Bajo el sol abrasador de Marruecos, beber agua no era opcional. Era la única forma de no colapsar, así que empezaron con la broma del agua de momia. En un intento desesperado por mantener la moral alta en medio del desierto, el equipo técnico y los actores empezaron a reetiquetar sus botellas con nombres ridículos y creativos para echarse unas risas. Podías encontrar botellas marcadas como sudor de escarabajo, elixir prohibido de Imhotep o jugo de momia. Pero un día Brendan Fraser decidió irse al extremo, tiñó su agua de un rojo intenso y fingió con total dramatismo escupir sangre a borbotones frente al director. Se armó un escándalo tremendo. La actuación fue tan increíblemente realista que varios miembros del equipo entraron en pánico absoluto creyendo que la estrella se moría y paralizaron la grabación de inmediato entre gritos. Al final todo quedó en un susto que pasó directamente a las tomas falsas, coronándose como una de las anécdotas más legendarias y comentadas de toda la producción de esta película de culto. Tiempo después, Fraser declararía con su carisma habitual: o te reías de la desgracia, o te derretías en la arena. Y no era para menos, porque el rodaje sufrió una auténtica invasión de escorpiones venenosos que no estaba en el guión. Rodar en las dunas marroquíes trajo consigo un peligro mortal que nadie esperaba. Los escorpiones estaban por todas partes, convirtiendo cada paso en una ruleta rusa potencial para los actores. La paranoia era tal que cada madrugada, antes de que saliera el sol, un equipo de especialistas locales tenía que rastrear botas, tiendas de campaña y cajas de equipo para desalojar a estos pequeños intrusos letales. Lamentablemente, las precauciones fallaron una vez y una pobre asistente de producción terminó picada por no revisar su calzado. Un error que le costó un dolor insoportable y un susto de muerte a todo el set. Aunque la chica se recuperó rápido gracias a los médicos, el accidente impuso una regla de oro no escrita: sacude todo antes de usarlo. Brendan Fraser, por su parte, desarrolló su propio ritual maniático cada mañana. El actor agarraba sus botas y las golpeaba con furia contra el suelo mientras gritaba a todo pulmón: «Muéstrate, maldito», desafiando a cualquier bicho que se escondiera dentro. Por suerte nadie acabó en el hospital de gravedad, pero esa plaga constante añadió una capa extra de nerviosismo y estrés a un rodaje que ya de por sí era agotador física y mentalmente. Además, la supuesta maldición del faraón se sentía en el aire. Aunque parezca mentira, en una producción moderna de Hollywood, las supersticiones estaban a la orden del día. Muchos actores se negaron rotundamente a llevarse cualquier recuerdo del set a sus casas. Les daba pánico tocar los escarabajos falsos o los amuletos dorados, convencidos de que esos objetos podrían atraer una mala suerte terrible o algún tipo de energía negativa a sus vidas personales. El rumor se intensificó cuando empezaron a fallar los aparatos electrónicos sin explicación y la gente reportaba tener pesadillas vívidas y extrañas justo después de grabar las escenas de la tumba. La situación llegó a tal punto que un doble de riesgo pidió rescindir su contrato y largarse, alegando que sentía una presencia invisible observándolo constantemente dentro de los decorados del mausoleo. Universal tuvo que intervenir ofreciendo apoyo psicológico para calmar los nervios, y aunque el director Steven Sommers intentaba quitarle hierro al asunto, la tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Rachel Weisz confesó tiempo después
que aunque ella era muy lógica, hubo momentos oscuros en el set, donde hasta los más escépticos sentían un escalofrío y miraban por encima del hombro. Curiosamente, todo este drama sirvió para algo increíble. La película desató una fiebre mundial por el antiguo Egipto, que revitalizó los estudios académicos de una forma nunca vista. Tras el bombazo en taquilla de La momia, las universidades tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido vieron cómo las matrículas para arqueología y egiptología se disparaban a niveles históricos. Los catedráticos no daban crédito y atribuyeron este fenómeno al espíritu de aventura y misterio que la película vendió tan bien. Todos querían ser los nuevos exploradores de tumbas. Para que te hagas una idea de la locura en instituciones prestigiosas como la Universidad de Chicago o Cambridge, las clases sobre Egipto estuvieron llenas hasta la bandera durante 2 años seguidos. Los museos también se frotaron las manos registrando filas interminables de visitantes ansiosos por ver momias reales y sarcófagos, todo gracias al impacto de la cinta. A pesar de que la película se tomaba licencias históricas gigantescas, logró despertar una curiosidad genuina y voraz en una generación entera que antes no tenía interés en el tema. Como dijo con humor un profesor universitario, los chicos vinieron buscando a Imhotep, pero se terminaron quedando por los jeroglíficos. A este boom cultural se le bautizó oficialmente como el efecto momia. Pero hablemos de dinero y escándalos. Los camellos ganaban más que la gente. Aunque suene a chiste cruel, los animales del desierto tenían mejor sueldo que muchos de los actores secundarios. Estos camellos alquilados a un criador de élite gozaban de condiciones de estrellas de rock, horarios estrictos, cuidadores exclusivos y jornadas laborales muy cortas para no estresarse. Su tarifa diaria oscilaba entre los 80 y los $100 por cabeza, una cifra que superaba con creces los $60 que recibían algunos de los extras humanos por estar todo el día bajo el sol. Brendan Fraser no pudo evitar soltar la broma ácida de que uno de los camellos tenía mejor servicio de catering y más privilegios que gran parte del equipo técnico de la película. La ironía era palpable en el ambiente mientras los humanos sudaban la gota gorda por un sueldo básico. Los animales eran tratados como la realeza de la producción. Esos animales temperamentales que te escupían si los mirabas mal, tenían mejores sindicatos que el reparto. Sin embargo, Fraser terminó encariñándose tanto que adoptó a uno al terminar. Durante los meses de grabación, Brendan forjó un vínculo muy especial y auténtico con el camello que montaba en las escenas del desierto al que cariñosamente llamó Bert. Pasaban horas muertas juntos entre las tomas, y el actor solía darle de comer con su propia mano, creando una amistad que nadie esperaba ver entre una estrella de cine y un animal de carga. Cuando Fraser se enteró de que al acabar la película, Bert volvería a una vida dura de trabajo pesado turístico o de carga, decidió que tenía que intervenir para salvar a su amigo. Sacó la chequera y pagó para que el animal fuera retirado entregándoselo a una familia local con la condición estricta de que lo cuidaran como a un rey. Se merecía una jubilación mejor que la mía. En una entrevista del año 2000, el actor bromeó diciendo que Bert había sido su coestrella más gruñona, pero en el fondo estaba feliz de haberle dado una buena vida. Y hablando de emociones, Fraser lloró como un niño el último día. Después de meses aguantando temperaturas extremas, realizando acrobacias que desafiaban a la muerte y jornadas interminables, el cierre del rodaje fue un momento de catarsis pura. Totalmente exhausto, pero lleno de gratitud. Fraser no pudo contenerse y rompió a llorar desconsoladamente mientras intentaba dar su discurso de despedida al equipo. Entre lágrimas, agradeció a cada persona por haber sobrevivido a ese infierno, desde los golpes de calor que casi los tumban hasta las amenazas constantes de la fauna local. Lo calificó como el rodaje Stienedie, como el rodaje más inolvidable y brutal de mi vida, provocando una ovación cerrada del equipo donde más de uno también terminó soltando alguna lágrima de alivio. Años más tarde, Fraser confesaría que La momia marcó un antes y un después definitivo en su trayectoria profesional y personal.
Fue en ese preciso instante cuando sentí que me había ganado a pulso mi lugar en Hollywood, admitió. Se dice que la fiesta de esa noche fue tan legendaria como la propia película. Y ahí lo tienes, la historia oculta de la momia de 1999. No fue solo un taquillazo de verano, sino una auténtica odisea de supervivencia detrás de las cámaras. Prepárate porque lo que se vivió en este rodaje fue una auténtica locura. Tuvimos que lidiar con escorpiones venenosos reales acechando al elenco y acrobacias tan peligrosas que desafiaban a la propia muerte, sin olvidar esos almuerzos que siempre terminaban crujiendo por la arena. Es indignante, pero totalmente cierto, los camellos de la producción gozaban de tratos de diva y contratos mucho más lujosos que los propios actores humanos. Así fue como esta cinta cimentó su leyenda, mezclando un caos absoluto tras bambalinas con un encanto irresistible y pura magia ancestral. De todo este desastre logístico, ¿cuál es el escándalo que te ha dejado con la boca abierta? ¿Acaso tenías idea de que estuvimos a punto de perder a Brendan Fraser cuando dejó de respirar en esa escena de la soga? ¿O que un terremoto auténtico sacudió las cámaras intentando detener la filmación? Quiero leer tu opinión ahí abajo. Y si te mueres por destapar más trapos sucios y secretos oscuros del cine en este 2026, revienta el botón de me gusta, comparte el chisme y suscríbete para seguir desenterrando historias ocultas. Hasta la próxima.